Buenos días, yo soy Carol Valentina González Díaz, registrada con el ID 892272 y vamos a exponer la presentación de título valores. Describa qué son los títulos valores, sus tipos y su clasificación de acuerdo con la legislación colombiana. Según el decreto 410 de 1971, en el artículo 619, los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Puede ser de contenido crediticio, corporativos, de participación, de tradición o representativos de mercancías. Es decir, los títulos valores son documentos que representan derechos económicos como acciones, bonos o pagarés y pueden ser negociados en el mercado financiero. Sus tipos son cheques, letras de cambio, pagarés, facturas, bonos, certificados de depósito, carta de porte y reconocimiento de embarque. Su clasificación es según el derecho incorporado en el título de valor. De contenido crediticio. Son aquellos que contienen un crédito en favor al tenedor del título como una letra de cambio o un pagaré. De contenido corporativo o de participación. Son aquellos que incorporan un derecho societario o empresarial, que representan una participación en la sociedad o empresa. De tradición o representativo de mercancías. Estos representan o incorporan la posesión o custodia de mercancías o dinero como un contrato de depósito, ya sea de mercancía o dinero. Un ejemplo puede ser las cuentas de ahorro. Su segunda clasificación es según la circulación del título de valor. Nominativos. El título de valor será nominativo cuando en él o en la norma que rige su creación se exija la inscripción del tenedor en el registro que llevará el creador del título. A la orden, estos son expedidos a favor de determinada persona en las cuales se agregue la cláusula a la orden o se exprese que son transferibles por endoso. Al portador son títulos que no se expidan a favor de personas determinadas, aunque se incluyan a la cláusula al portador y los que contengan dicha cláusula. Los títulos valores reconocidos por el Código de Comercio colombiano, estos se dividen en tres, lo que son títulos de contenido crediticio. En estas están las letras de cambio, pagaré, cheque, bono, bonos de prenda y facturas. Y los títulos representativos de mercancía. En estas se encuentran el certificado de depósito, carta de porte y conocimiento de embarque. Y por último tenemos título de participación, que en estas solo están las acciones. Bueno, ahora vamos a decir los títulos valores más usados. Vamos a exponer sus características, elementos y particularidades. Sus características de la letra de cambio son títulos de crédito que representan una promesa de pago de una suma de dinero de una fecha determinada. Sus elementos que debe portar estos es nombre del girador, es decir, persona a quien se debe pagar, cantidad a pagar expresada en números y letras, fecha de vencimiento, lugar de emisión y pago, firma del librador, es decir, persona que emite la letra. Sus particularidades es que son transferibles mediante endoso. Se utilizan comúnmente en transacciones comerciales. Los pagarés son documentos en los que una persona se compromete a pagar una suma de dinero en una fecha determinada. Los elementos de este es el nombre del deudor y del acreedor, cantidad a pagar, expresada en números y letras igualmente, fecha de vencimiento, lugar de pago, firma del deudor. Sus particularidades son similares a las letras de cambio, pero no requieren la intervención de un girador. Pueden ser emitidos por cualquier persona. Los cheques son órdenes de pago giradas contra una entidad bancaria y sus elementos son nombre del beneficiario, cantidad a pagar, expresada en números y letras, emisión, fecha de la emisión, lugar de pago, firma del librador. Estos deben ser pagados a la vista y no solo pueden ser girados contra fondos disponibles a la cuenta del librador. Esta es una gran particularidad.
Las acciones. Representan una parte del capital social de una sociedad anónima y confiere derechos económicos y políticos a su titular. Los elementos de estos son nombres del emisor, valor nominal, número de acciones, derechos asociados. Y su particularidad puede ser nominativas, registradas al nombre de un titular o al portador, transferibles mediante la simple entrega. Certificados de depósito. Esos son documentos que acreditan la propiedad de mercancías depositadas en un almacén. Los elementos que estos deben tener es la descripción de las mercancías, nombre del depositante y fecha de expedición. Este nos ayuda facilita la negociación de las mercancías sin necesidad de moverlas físicamente, ya que puede ser endoso y entregados como garantía o medio de pago. Bueno, un ejemplo, vamos a coger el pagaré como un ejemplo. Supongamos que Juan le presta dinero a Pedro y como garantía Pedro firma un pagaré por el monto prestado más los intereses acordados. Los requisitos que este tendrá es la suma exacta que Pedro debe pagar a Juan, la fecha de vencimiento del pagaré, la firma de Pedro como deudor. Si Pedro no cumple con el pago de la fecha especificada en el pagaré, estará incumpliendo con los requisitos de título valor y sus consecuencias serían las siguientes. Juan tendría derecho legal de demandar a Pedro por el pago del monto estipulado en el pagaré, ya que este constituye una obligación exigible por la ley. Juan podría iniciar acciones legales para hacer cumplir el pagaré, lo que pueda incluir demandas judiciales. Y en algunos casos, el incumplimiento del pagaré puede generar la obligación de pagar intereses monetarios y cubrir los costos legales asociados con la acción judicial. Aquí tenemos otro ejemplo, pero ahora con una letra de cambio. Supongamos que Ana vende mercancías a Juan por un valor de 5 millones y acuerdan que el pago se realiza mediante una letra de cambio con vencimiento de 30 días. Los requisitos que la letra de cambio incluiría es la suma exacta que Juan debe pagar a Ana, la fecha de vencimiento de la letra de cambio, que serían 30 días después de su emisión, los nombres completos y firmas de ambas partes. Si al vencimiento de la letra de cambio Juan no realiza el pago requerido, estaría incumpliendo con los requisitos del título valor. Y sus consecuencias sería que Ana tendría el derecho a iniciar acciones legales contra Juan para exigir el pago del monto estipulado en la letra de cambio. Ana podía presentar la letra de cambio ante un juez competente para obtener un fallo a su favor y proceder con el embargo de los bienes de Juan para satisfacer la deuda. Juan podría enfrentar consecuencias adicionales como la acumulación de intereses monetarios sobre el monto del adeudado y el pago de los honorarios legales de Ana, en caso de que ella tenga un fallo favorable. Y estas son las fuentes consultadas. Espero que hayan entendido muy bien. Muchas gracias por su atención.